Buenas a todos y todas. Lo que quiero mostrarles ahora es el uso de la plantilla de la guía de observación. Eso pues tiene como objetivo que ustedes puedan hacer esa tarea que les estoy pidiendo que hagan, que ya les he colgado en el aula virtual. En realidad es algo que creo, a mi criterio, obviamente, muy simple, puede ser muy sencillo, y todo va a depender de la forma que usted haya estructurado, su prediseño de investigación. Entonces, la guía tiene que estar ajustada a ese problema de investigación que usted está planteando, a ese tema de investigación que usted está queriendo abordar o que quiere abordar en su trabajo. Entonces, de eso trata la guía de observación. Tiene que estar basada en su interés de investigación. Es decir, no puede inventar otra cosa que no esté de alguna forma relacionado con su propio tema de investigación. Tiene que estar asociado a su tema. Hay que partir desde ahí, buscar la forma creativa de hacer esta guía o plantilla, esta guía de observación para su propio trabajo de investigación. Definitivamente, como son diversos los trabajos y sus intereses, lo que yo voy a hacer es tomar un ejemplo concreto de cómo yo voy a llenar esa guía para que usted observe ese ejemplo y se pueda guiar, tome una idea, sepa qué es lo que debe llenar en cada punto que aparece en esa plantilla. Muy bien, vamos a la plantilla en este preciso momento. Como ustedes la ven allí, pues aparece todo lo demás. Usted no se olvide de colocar su nombre, la sede, la fecha, la cédula, la provincia. Usted lo único que tienen que hacer es quitar eso que está en rojo y poner, en este caso, todos los datos suyos, cada uno. Luego dice título de la investigación. Usted tendría que brindarle un título a la investigación a aquellas personas que todavía no lo han hecho, y las que lo han hecho, pues ya lo colocan ahí donde dice, escriba el título de su investigación en este espacio. Usted borra lo que aparece ahí, coloca el nombre del título. Utilice el tamaño de letra que ya aparece allí, ¿no? Allí hay un tamaño de letra ya ajustado. Entonces, siga utilizando ese mismo tamaño de letra. Muy bien. Fíjense lo que dice en la parte de arriba de este cuadro, de esta tabla. Dice guía de observación, y luego dice problema, luego dice contextos, luego dice actividades, acciones, luego dice actores, sujetos, y luego hay una sección que dice descripción. Bueno, cada uno de estos aspectos tiene que ver o tendría que ver con su investigación. Digamos que, bueno, yo quería usar como ejemplo, el año pasado yo estuve involucrado en un proceso de investigación para identificar lugares sagrados en el territorio bribri. Entonces, la idea era también ver cuál era el significado que tenían esos lugares sagrados para las comunidades, para la gente bribri, cuál era su valor, cómo se encontraban estos lugares sagrados en el territorio. Entonces, digamos que ese era el problema de investigación. El problema de investigación era identificar ¿no? cuál es el significado que tienen, cuál es el significado y valor que tienen los lugares sagrados para la población bribri en su territorio en Panamá. Bien, esa era uno de los problemas, una de las preguntas que pues estaban incluidos en esta investigación, sobre lugares sagrados en el territorio bribri. Muy bien, ahora lo importante sería identificar, ver lo que sigue. El contexto, bueno, en este caso los contextos son pues lugares, por un lado pueden ser los lugares sagrados. Los lugares sagrados son parte del contexto, pero habría que mirar, describir los contextos. Como para poder abordar este tema, una de las cosas que nosotros tuvimos que hacer fue entonces comenzar a investigar qué son lugares sagrados. Eso es parte de lo que uno llama el marco teórico conceptual. Entonces, habrían algunos autores que hablaban de los lugares sagrados. Pudimos reconocer en algunos libros, déjenme ver si yo tengo uno de esos libros. Bueno, en este libro se llama Pienso, luego creo, es una etnografía
Entonces, claro, el trabajo tenía un cierto dirección en ese sentido. Entonces, aquí comenzaban a hablar de los lugares sagrados y qué de las cosas que ahí se describen. Pues que una buena parte de estos lugares sagrados, especialmente en comunidades indígenas, tienen que ver con su asociación con el territorio y su asociación con lo que nosotros desde el mundo occidental llamamos recursos naturales. Entonces, hay una asociación entre los espacios naturales y lo que llaman lugares sagrados. En otras palabras, ríos, quebradas, cuevas, montañas, tienen de alguna manera una significación sagrada. Cuando se habla de sagrado, no tiene tampoco esa misma connotación desde la tradición judeo-cristiana, de la que varios de ustedes y mucha gente profesa, sino que la connotación de lo sagrado tiene otro significado mucho más asociado a la propia cosmovisión de los pueblos. Entonces, en el contexto, uno podría colocar allí, ¿no? Montañas, ríos, quebradas, digamos que también cuevas, digamos como poner contexto. Ahora, esto en cuanto a un trabajo etnográfico. Voy a colocar aquí otro ejemplo, paralelo al que estoy colocando, por aquello de que puede ser que ustedes dicen, bueno, pero eso es una cosa muy específica. Vamos a decir que yo quisiera estudiar el tema de la violencia, es decir, cómo se manifiesta la violencia. Digamos que la violencia escolar. A propósito, yo escribí algunos años un artículo sobre la violencia escolar, o eso que a veces una gente llama bullying. Entonces, ¿cómo se manifiesta la violencia escolar en el centro educativo Juanito Pérez? Digamos, ese se llama el centro educativo Juanito Pérez. ¿Sí? ¿Cómo es que ocurre se manifiesta la violencia escolar en el centro educativo? Bien, ¿por qué violencia escolar y no bullying? Bueno, hay una explicación que es muy simple. El bullying hace referencia exclusiva, y esto todo lo que estoy hablando es conceptual, ¿sí? Porque luego viene la otra parte, la parte empírica, de ver cómo se manifiesta eso. Pero ¿por qué comienzo a asumir desde ahora violencia escolar y no asumo de lleno ni de plano bullying? Porque el bullying se refiere a la interrelación entre pares. Generalmente cuando se habla de bullying, se hace referencia o alusión de que en contextos muchas veces escolares, una persona es el que efectúa la violencia, es decir, el acosador o la persona que ejerce ese proceso de acoso, y luego está el otro que recibe el acoso. Y hay un tercero a veces, o unos terceros, que son los que observan cómo se manifiesta ese acoso, cómo es que se produce, si se produce con violencia, si se produce con intimidación, si se produce especialmente con una afectación de tipo psicológica, más de tipo emocional, o si, bueno, en fin. Pero en este caso, la violencia escolar habla de un proceso más amplio en el que no necesaria ni exclusivamente es entre pares, porque la violencia también puede ser ejercida por el propio docente. La violencia puede ser ejercida incluso por los propios miembros de la comunidad educativa, y ustedes saben que la comunidad educativa participa mucha gente, padres de familia, gente que trabaja, los trabajadores propios de la escuela, que uno llama trabajadores manuales, pero también están los maestros, están los directivos, están los estudiantes y pues otras personas más que integran allí el tema de lo que uno llama comunidad educativa. Entonces vean la diferencia de criterio entre solamente hablar de bullying, es decir, la violencia que se ejerce o el acoso que se puede ejercer entre pares, entre estudiantes, y cuando uno habla de violencia escolar. Ah, ya se abre el panorama. Por eso coloco aquí violencia escolar. Y hago esto como énfasis para que ustedes vean, ustedes dicen, bueno, ¿para qué la teoría? Eso no tiene importancia. Es que justamente por eso es que la teoría ayuda, porque uno puede hacer estas observaciones previos a ir al campo. Estas distinciones se hacen previas a ir al campo. Pero muchas veces estas distinciones son producto del campo. Es decir, otros investigadores han hecho otros estudios y han hecho este tipo de críticas. Y por eso han sugerido muchas veces que en vez de hablar de bullying, que más bien además es
un concepto que ni siquiera es propio de esta región, fue inventado en Europa por otra gente que hablaba especialmente de eso, y nuestros contextos son muy distintos. Entonces, es mejor hablar de violencia escolar. El bullying es una de las manifestaciones. El acoso entre pares es uno, pero hay otro tipo de violencias. Por ejemplo, puede haber un tipo de violencia entre los mismos docentes, ¿sí? O entre los docentes con los alumnos, algún tipo de acoso. Y eso también es violencia, que se manifiesta en la escuela. Pueden existir violencias que se ven reflejadas los efectos que tienen en el colegio, porque muchos jóvenes, estudiantes, niños, pueden ser violentados por sus padres, por sus familiares o por su propio entorno. Entonces vean la amplitud que puede buscar, que puede tener. Entonces digamos que aquí el contexto que yo quiero ver, bueno, el contexto sí, yo puedo decir, el Centro Educativo Juanito Pérez. Bueno, eso es un contexto, Centro Educativo Juanito Pérez. Pero luego hay que ver otras cosas. El aula de clases. El aula de clases es un contexto para mirar este tema. Pero también puede ser la cafetería. Ese es otro contexto. El otro contexto puede ser los parques o zonas de juegos de las escuelas. También un contexto en donde se puede observar, porque acuérdense que esto es contextos para observar. Puede ser también las entradas y salidas del colegio. Ya tenemos aquí dos problemas. Uno es, ¿cuál es el significado y valor que tienen los lugares sagrados para la población bribri en su territorio en Panamá? Y la otra es, ¿cómo se manifiesta la violencia escolar en el centro educativo Juanito Pérez? Bueno, vamos a poner aquí como parte del contexto también las comunidades, porque también lugares sagrados pueden estar en el entorno de las comunidades. Muy bien. Ahora veamos. Aquí dice actividades, acciones. Entonces, en este caso, cuando se habla de actividades, acciones, se refiere a aquellas que se producen en esos contextos, ¿sí? Digamos, en el lugar sagrado, actividades y acciones. Bueno, visitas a los lugares sagrados. Eso es una actividad. Rituales, algunos rituales en los lugares sagrados. Rituales en los lugares sagrados. Sí, hay otro asunto. Cuando se trata de lugares sagrados, precisamente la connotación que tiene que son sagrados es porque son lugares que a veces no se pueden ni tocar, no se pueden mirar, no se pueden ni ver. Y una de las cosas que también incluso tienen como connotación es que a veces no se puede ni hablar cuando se está o se pasa o se llega ahí. Entonces, ese tipo de actividades, acciones, hay que observarlas. Ahora, yo sé esto ahora porque la literatura me ha ayudado a saberlo, pero luego porque he hecho trabajo en campo y lo he reconocido en campo. Y como les digo, este tema es resultado de una investigación. Pero esas son los tipos de acciones, actividades que uno puede identificar. ¿Qué tipo de acciones? De respeto, de prohibiciones, de formas de caminar en el territorio. Fechas, hay una acción. Días o tiempos de visitas a los lugares. Eso también se observa, se constata en el proceso de observación. Entonces veamos el otro ejemplo, en el caso particular del problema que habíamos planteado, cómo se manifiesta la violencia escolar en el centro educativo Juanito Pérez. Tenemos como contexto el centro educativo Juanito Pérez, que es bastante obvio, muy grande, muy amplio. Entonces hay que como que un poco ir viendo qué otras cosas. Entonces hemos colocado aquí el aula de clase, la cafetería, parques o zonas de juego, entradas y salidas del colegio, ¿sí? Como el contexto en donde uno va a hacer la observación. Lo ideal realmente en una guía de observación sería detallar esto contexto por contexto. Esto sería lo ideal. Para el ejercicio que les estoy pidiendo no es algo que tiene que ser obligatoriamente así. Las personas que quisieran llegar a ese nivel de concreción, o sea, de detalle,
pues sería genial. Eso ayudaría muchísimo a su investigación. Pero si usted no quiere detallar tanto, por este ejercicio particular no hay ningún inconveniente. Sigamos adelante. Entonces, veamos actividades, acciones. Bueno, digamos que pueden ser interacciones. Bueno, entonces, ahí se pueden poner qué tipos de interacciones. Pueden hacer juegos, pueden ser otros tipos de interacciones que ya tienen que ver con la violencia directamente escolar. Pueden ser el lenguaje también está detrás de todo eso. Tipos de manifestaciones, qué sé yo, de brusquedad o si algún conflictos, los conflictos. Bueno, en el aula de clases también podría pensarse eso mismo, los momentos de formas de atención de los estudiantes. En las parques o zonas de juegos también se puede uno percatar del lenguaje, de las zonas de juego, quién interactúa con quién, es decir, quiénes. Eso de todos modos se complementa con, como ustedes ven, esta otra sección de actores sujetos, pero en la actividad acciones es bueno saber quién interactúa con quién en los espacios. En un aula de clases, ¿quién tiene el control? Que generalmente es el profesor. Y eso incluso hay que mirarlo. Si uno lo ve en perspectivas transculturales, ese tipo de ideas sobre el control puede variar muchísimo, porque va a depender un poco de las tradiciones de los sistemas educativos, hablando de las tradiciones de la ciencia. También hay así, tradiciones en el sistema educativo. Hay sistemas educativos que existen a nivel de países en el que se le permite a los niños ser mucho más abiertos, más libres y de una mayor manifestación particular en sus, periodos de clase. O sea, hay el contexto mismo del colegio, y esto me recuerda un poco de algunas lecturas que he hecho sobre el tema escolar, por ejemplo, en Japón, estaba leyendo un ejemplo concreto de cómo en Japón, en muchos contextos escolares, los niños pueden gritar, pueden saltar, pueden brincar cuando el maestro está hablando. No como acá en nuestro contexto, que si ya el niño está brincando o está haciendo otra cosa, pues el maestro siempre quiere, a ver, fulanito, ¿qué estás haciendo? Y por ahí ya lo intenta controlar de una vez. No, en este contexto pues se le permite mucho más al niño hacer muchas cosas. Lo que pasa es que la misma situación le va produciendo al niño un cambio, porque lo que colocaban ahí como ejemplo de este en Japón es que luego, cuando llega el momento de la cafetería, por eso es que aquí ver lo de la cafetería es importante, al niño lo dejan solo. O sea, los que siguen las instrucciones del profesor, del maestro, resulta que después no quieren unirse en otros espacios con ese niño que interrumpe toda la clase, que no quieren estar con ellos. Y ese niño se autocorrige porque sabe que los niños le están diciendo, tú te estás portando mal en nuestras horas de clase. Entonces, ahora en el momento de la cafetería no te vamos a atender. Entonces, ¿quién interactúa con quién? Y a propósito de lo que estaba señalando, entonces, por eso es que es bueno ver cómo se va colocando en cada contexto. En las entradas y salidas, entonces, ver los tiempos también. Aquí es importante mirar los tiempos, cómo se van dando para las interacciones. En fin, uno puede ahí colocar una gran cantidad de acciones y de actividades. Ustedes pueden tener creatividad sobre esto. Cuándo se producen los, las violencias, ¿no? Los conflictos. Uno puede incluso en la observación tratar de identificar si hay diferencias en las maneras como se producen los conflictos. De hecho, ocurre así. Pueden haber tipos de acoso que son, en la literatura hay como distinciones en las formas de acoso. Entonces, eso uno lo puede colocar aquí en las actividades, acciones. Como ya usted tiene en la teoría una identificación
de los tipos de acoso y las formas como se manifiestan, usted puede colocarlo aquí, en esta sección de actividades, acciones, los tipos de acosos. Entonces uno puede poner tipos de acosos, que son acciones que se producen. En fin, eso aquí. Veamos lo de los actores sujetos. Acá, en actores sujetos, pues, por un lado estarían en la relación con los lugares sagrados la población en general de las comunidades. Ahora, uno no puede perder de vista que las comunidades, pues también está aglutinado por grupos de edad, está por género, por líderes, en fin, que hay toda esa variabilidad en la población. Pero luego también hay algunas personas que se relacionan con los lugares sagrados, que en este caso serían especialistas de la salud, cazadores, agricultores, pescadores. Entonces, estos serían regularmente los actores, o se llaman sujetos, y entonces están en el problema. ¿Cuál es el significado y valor que tienen los lugares sagrados para la población bribri en su territorio, en Panamá? Contexto, bueno, lugares sagrados, montañas, ríos, quebradas, cuevas, comunidades. Actividades, bueno, visita a los lugares sagrados, rituales en los lugares sagrados, respeto de prohibiciones, de formas de caminar en el territorio, tiempos de visitas en los lugares, y los actores, sujetos de la población de las comunidades, pero haciendo esa distinción en que hay distintas personas, o sea, cómo los niños se relacionan, cómo las personas ya adultas, los ancianos, si van o no visitan, si van o no van, visitan los lugares sagrados, especialistas de la salud, cazadores, agricultores, cada uno de ellos, cómo es que, cuando digo especialistas de la salud, o pueden ser también, por ejemplo, en el caso particular del pueblo bribri, el agua o los aguas, eh, los aguapas, que son los gente conocedora de la tradición bribri, del conocimiento bribri, pero que también interviene en procesos de curación, adivinación y uso también de plantas medicinales. Esos son los aguapas. Ellos tienen un tratamiento especial y una relación especial con los lugares sagrados, pero la gente también de manera general. Entonces uno tiene que hacer las distinciones entre este tipo de figuras que aparecen. Entonces, digamos acá, los actores, ya los había mencionado antes, ¿quiénes son actores? Bueno, los estudiantes. Los estudiantes también, y recuerden que los estudiantes son variados porque están en distintas edades, con distintos grados, hay niños, niñas. Entonces, eso también es importante reconocerlo aquí. Los profesores o los maestros, y ocurre lo mismo en el caso de los profesores y maestros, no puede perderse de vista que hay una gran diversidad entre ellos que tienen que ver con asuntos de género, con temas étnicos, con temas de edad. Luego están padres de familia. Yo lo que les decía antes era que lo ideal sería como que tener un tipo de concreción, o sea, detalle, cómo poder unir el tema de actividad, contexto, con los actores, que vayan en sintonía. Aquí lo estamos haciendo muy general, pero lo ideal es que se coloque en sintonía. Bueno, ¿qué otra más? Trabajadores y administrativos. ¿Qué otra más aquí? Padre de familia, trabajadores administrativos, inspectores, si los hay. Luego está la otra parte que dice descripción. Esta parte que habla de descripción, realmente lo que busca es que usted recuerde qué es lo que quiere observar. Ya hemos hablado del contexto, ya hemos hablado de las posibles actividades que se pueden observar, ya hemos hablado de los actores y sujetos. Bueno, en la descripción usted coloca detalladamente, bueno, yo de los especialistas, bueno, del especialista yo eh, quiero observar los tipos de rituales que hacen, los tipos de canto, las formas de interacción eh, con estos lugares sagrados. Entonces, fíjense el problema. ¿Cuál es el significado y valor que tienen los lugares sagrados para la población bribri? Entonces, ese tipo de asuntos yo también los puedo percibir por medio de la observación. Entonces, si existe algunas deferencias u ofrendas.
Por ejemplo, en el pueblo Bribri y para muchos pueblos indígenas, esto que nosotros llamamos aguas termales u ojos de aguas, tienen mucho significado. O sea, milenariamente los pueblos indígenas han identificado pues, su valor curativo, que se sabe que tienen, pero también otros aspectos. Entonces, para el pueblo Bribri es importante que aquella persona que haga uso de estos lugares sagrados siempre brinde algo a cambio al lugar sagrado. Para el pueblo Bribri, en algunos lugares, algunos de estos que nosotros llamamos aguas termales, hay alguna persona, hay un ente que habita y que está allí cuidando ese espacio. Entonces, a ese ente hay que dejarle también algo a cambio. Porque aparte de eso, los lugares sagrados también, estos espacios, especialmente de aguas termales, también son visitados por otros animales. Así que es importante el tema de las ofrendas y ver qué tipo de ofrendas son las que se dan ahí. Entonces yo puedo describir eso. Y esta descripción yo la puedo hacer por cada personaje, por cada actor sujeto. Yo puedo hablarlo por el cazador, puedo hablarlo con el agricultor. Claro, aquí yo estoy hablando de un caso hipotético para el caso de los lugares sagrados porque no es tan sencillo ni tan fácil este tipo de cosas. O sea, hay que tener cierta autorización, hay que hacer un trabajo de más largo plazo, en fin, pero la descripción sirve para eso. Acá en la parte de la descripción, bueno, también ocurre lo mismo. Los tipos de acoso, yo voy a volverlos a repetir acá, tipos de acoso. Quiero ver los tipos de acoso que se producen y las reacciones, digamos. Quiero ver las reacciones que hay entre el acosador o los acosadores y el acosado. Quiero identificar si los tipos de acoso son psicológicos. Y esto solo viéndolo, ¿eh? Uno viéndolo los puede identificar. Si son acosos sexuales, bueno, etcétera, de otro tipo. Digamos que también uno puede aquí colocar como parte de la descripción en donde es donde más se producen de los contextos en el aula de clases, en la cafetería, en los parques, en la entrada y salida y colegio, uno puede ver en dónde es que más se producen. O sea, a partir de la observación, uno va notando esa regularidad, bueno, estos lugares. De hecho, así se han hecho en muchos colegios, se han identificado los lugares en donde que han tenido esta impronta del uso del bullying, comienzan a identificar espacios y lugares donde más se produce para precisamente monitorearlos y estar allí presentes para evitar que sean estos los que se den. También uno puede decir, quiero reconocer si, las motivaciones, reconocer las motivaciones para el acoso. Quiero ver regularidades o excepciones de acoso. Si uno puede ver, bueno, uno puede planificar, bueno, ya por 4 meses voy a hacer ejercicio de observación por 3 días en todos estos espacios con un equipo. Entonces, uno va a ver la regularidad. Entonces, uno en todo ese tiempo, uno ve, Pedrito Pinzón es el que generalmente acosa y se va reiterando. Y entre los compañeros comparten. Los miembros, la gente que observa, dice, no, hoy yo vi a Pedrito Pinzón en la cafetería acosando a Juanita no sé qué, o a una niña. Y luego el otro dice, ah, pues miren, este niño otra vez, y así es una regularidad, ya se da cuenta que ese niño está entrando en una situación particular, probablemente de violencia, desde que trae desde el hogar. Y ese es el reflejo, que eso lo dice la literatura también. Son cosas que la literatura también va ayudando a orientar, pero uno también puede ver las excepciones, aquello que no es descrito en la literatura, que va apareciendo y que usted va reconociendo que va dándose. Incluso alguien que jamás había pasado por eso y resulta que un día le dio por acosar. Entonces, esta es la manera como yo estoy pidiendo que ustedes hagan. Quizás lo que pueden hacer es enfocarse
por lo menos, en 3 contextos. Y detallar en cada contexto las actividades o acciones, los sujetos y la descripción. Hablar de qué tipo de cosas son las que se quieren o se pueden observar. ¿Sí? Ahora, siempre pensando que este proceso es única y exclusivamente a través de la observación. La observación, porque recuerden que hay otras técnicas, está la técnica de entrevista, pero en este caso es la de observación. Bueno, espero y confío que con este video y estas breves explicaciones ustedes puedan elaborar esa guía del tema. Nos vemos pronto.